Viernes, 21 de febrero de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 202-9956. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto contra el citatorio del Ministerio Público girado en la fase inicial de la etapa de investigación. Cuando el fin de esa comunicación es informar a una persona la posible imputación que existe en su contra y garantizar su derecho a rendir entrevista. Se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 4, párrafo primero, interpretado a contrario sensu y 170. Fracción y párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Hechos. Dos órganos jurisdiccionales de la Federación emitieron criterios discrepantes en cuanto a la causa de improcedencia que se actualiza cuando se promueve un juicio de amparo indirecto contra un citatorio girado por el Ministerio Público durante la investigación inicial del proceso penal, a fin de informar a una persona sobre las causas de su posible imputación y garantizar su derecho a rendir entrevista en esa etapa. Mientras que uno de los órganos sostuvo que esa improcedencia se sustenta en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 107, fracción 3, de la Ley de Amparo, para el otro. Se fundamenta en el mismo artículo 107, aunque en su fracción 4, interpretado a contrario sensu. Criterio jurídico. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el citatorio girado por el Ministerio Público en la etapa de investigación en su fase inicial. A fin de informar a una persona sobre las causas de su posible imputación y garantizar su derecho a rendir entrevista, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos 107, fracción 4, párrafo primero, interpretado a contrario sensu y 170, fracción y párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los citatorios que gira el Ministerio Público en la carpeta de investigación constituyen actos realizados fuera de procedimiento, ya que se suscitan con antelación a que se celebre la audiencia inicial del proceso penal. Además, cuando esa comunicación tiene como objetivo informar a una persona las posibles causas de su imputación y garantizar su derecho a rendir entrevista, se traduce en una comunicación que no afecta de modo actual y directo la esfera jurídica de la persona citada, particularmente su libertad. Primera sala. 2 de 8. Registro digital, 202-9949. Tipo, aislada. Carácter de víctima en una investigación penal. Lo tiene el denunciante de hechos con apariencia de delitos en los que el titular del bien jurídico tutelado es el Estado, cuando afecta sus derechos fundamentales. Hechos. Un grupo de personas promovió amparo indirecto contra la negativa del agente del Ministerio Público de reconocerles el carácter de víctimas en una carpeta de investigación, bajo el argumento de que ésta se seguía por un delito cuyo titular del bien jurídico tutelado es el Estado. El juzgado de distrito negó la protección constitucional, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de una interpretación amplia del concepto de víctima se desprende que la persona que denuncia un hecho con apariencia de delito, cuyo titular del bien jurídico tutelado es el Estado o la sociedad en general, puede considerarse con ese carácter en la carpeta de investigación respectiva, si su comisión afecta sus derechos fundamentales. Justificación. Conforme a los artículos 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 4 de la Ley General de Víctimas, 5 de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 1. 2 y 18 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, adoptada el 29 de noviembre de 1985 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y en atención al criterio desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la víctima o ofendido por la comisión de un delito no se limita únicamente al rubro económico, reparación del daño, sino que tiende a la protección integral de sus derechos, como el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Si bien el punto de partida para establecer quién es ofendido resulta efectivamente en relación directa con la afectación que se causa al bien jurídico tutelado, lo cierto es que no ocurre lo mismo con el concepto de víctima.
pues este comprende a toda persona que haya sufrido un daño, peligro de daño, menoscabo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un delito, sin que para esta figura se exija la identidad del afectado con el titular del bien jurídico tutelado. Para negar el carácter de víctima a una persona en una carpeta de investigación, no basta que se instruya por hechos constitutivos de un delito en el que el sujeto pasivo sea difuso, indeterminado o genérico, sino que lo relevante para decidir sobre tal carácter estriba en analizar si la persona que pretende ese reconocimiento ha sufrido un menoscabo o afectación producido por la conducta delictiva derivada de los hechos denunciados. Pues no es lo mismo denunciar el hecho ilícito por el mero interés cívico, que hacerlo porque de manera directa o indirecta le prive, incida, afecte o disminuya un derecho fundamental que le corresponda, pues debe entenderse que en este último caso, el interés deriva de reclamar esa conducta para remover un obstáculo que impide el pleno ejercicio de ese derecho. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 3 de 8. Registro Digital, 202-9957. Tipo, aislada. Lectura de constancias en audiencias dentro del sistema acusatorio. Aun cuando el juez de distrito considere excesiva la realizada por la Fiscalía, ello no justifica la concesión del amparo por ese solo motivo. Hechos. En un amparo indirecto promovido por el imputado contra el auto de vinculación a proceso, el juez de distrito, de oficio, estimó como violación procesal el hecho de que en la audiencia de imputación el Ministerio Público hubiera leído en exceso, según opinión del juez, algunas de las constancias y datos técnicos contenidos en documentos y, por ese solo motivo, concedió el amparo y ordenó la reposición del procedimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando el juzgador considere excesiva la lectura de constancias o de registros por el Ministerio Público dentro de la audiencia, y que ello no corresponda con lo que idealmente supone la metodología de la oralidad, esa circunstancia no justifica que por ese solo motivo y de manera oficiosa conceda el amparo para que se reponga el procedimiento. Justificación. El artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que las partes puedan leer registros de la investigación para apoyo de memoria. Este ejercicio fue el que llevó a cabo la Fiscalía, sin que con ello se advierta violación a algún derecho sustantivo del quejoso de modo irreparable. ¿Qué es lo que podría llevar a la concesión del amparo en ese específico aspecto? La oralidad es una regla metodológica y no un principio constitucional, y debe entenderse como la obligación de que las partes estén presentes en las audiencias para que se comuniquen de manera verbal, de modo que el juzgador escuche directamente los argumentos que expongan para sostener la imputación o la defensa. Si la representación social se apoya razonablemente en la lectura para realizar la formulación de imputación, así como la solicitud de vinculación a proceso, esto no constituye estrictamente una violación al método de oralidad de tal trascendencia que justifique la concesión del amparo, ya que en tal caso se respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la herramienta de la oralidad a nivel de suficiencia legalmente aceptable para cumplir con los fines de la audiencia, que no son las de exigir una recitación memorizada, sino una transmisión verbalizada de los motivos de la imputación. La posible incorrección de tipo metodológico y estrictamente formal. En cuanto a la lectura de la formulación de la imputación y de las constancias que sustentaron la petición del auto de vinculación a proceso por parte de la Fiscalía, únicamente demostraría que el juez de control, en todo caso, no hubiera asumido una rectoría del proceso ideal, pero eso no trasciende en perjuicio del quejoso, pues no viola algún derecho sustantivo que implique la concesión del amparo en relación con ese acto. De carácter intraprocesal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 202-9972. Tipo, aislada. Prisión preventiva oficiosa. La petición de la Fiscalía de prorrogarla más allá del plazo máximo de 2 años debe resolverse en audiencia con la intervención de las partes. Hechos. En un procedimiento penal acusatorio se impuso al imputado prisión preventiva oficiosa. Previo a fenecer el plazo límite de 2 años de esa medida cautelar, la autoridad ministerial solicitó por escrito al juez de control su prórroga. Por escrito se acordó la prórroga de dicha medida cautelar, sin dar oportunidad al imputado ni a su defensor de expresar lo que estimaran pertinente. Criterio jurídico.
este tribunal colegiado de circuito determina que la petición de la Fiscalía de prorrogar la prisión preventiva oficiosa más allá del plazo máximo de 2 años previsto en el artículo 20, apartado B. Fracción 9, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe resolverse en audiencia con intervención de las partes, donde se apliquen los principios de contradicción, inmediación, inmediatez, así como la característica de oralidad. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 408/2015 destacó la naturaleza excepcional de la prisión preventiva oficiosa, que solamente podrá durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir, es decir, está sujeta a una duración o plazo razonable. Mantener la privación de la libertad de una persona más allá de lo necesario equivaldría a imponer una pena anticipada y, por ello, su duración no puede establecerse en forma abstracta, sino que debe estudiarse con base en las particularidades del caso concreto, y con sustento en razones relevantes que la justifiquen, como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ginny Lacayo vs. Nicaragua, tales como, y, la complejidad del asunto, 2, la actividad procesal del interesado, y, 3, la conducta de las autoridades judiciales. Para asegurar que la prisión preventiva no exceda el plazo razonable debe sujetarse a una revisión periódica, donde deberán ofrecerse los fundamentos suficientes para demostrar la necesidad de que continúe, pues esa revisión periódica servirá para verificar si el plazo ha rebasado los límites que imponen la ley y la razón. Cuando se pretende la prórroga, el Ministerio Público debe justificar y probar su necesidad, y el juzgador tendrá que realizar un escrutinio estricto de tales manifestaciones. Al ser una actuación que afecta directamente la libertad del imputado, quien en esa instancia ya tiene acceso a todos los elementos y registros de la investigación, es necesario que la decisión sea tomada en audiencia, de manera que la defensa pueda oponerse tanto a las manifestaciones como a las pruebas de referencia, por lo que no es posible tomarla por escrito y de plano, sino que es necesario dar oportunidad a la defensa de que exprese lo pertinente sobre las manifestaciones de la Fiscalía y los datos de prueba en que descanse su petición. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 202-9971. Tipo, aislada. Prisión preventiva. En el análisis de razonabilidad para determinar si se justifica su prolongación por más de 2 años, solo debe verificarse si se debió al ejercicio del derecho de defensa, sin considerar otros factores. Hechos. Una persona sujeta a prisión preventiva por más de 7 años en un proceso penal sustanciado bajo el sistema mixto o tradicional solicitó la sustitución de esa medida cautelar por una diversa. El juzgador declaró improcedente la petición, al considerar que aun cuando habían pasado más de 7 años desde su imposición y aún no se dictaba sentencia, estaban pendientes de desahogo diversos careos procesales ordenados de oficio, además de que el delito imputado ameritaba prisión preventiva oficiosa. Inconforme promovió amparo indirecto en el cual sobreseyó el juzgado de distrito, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el análisis de razonabilidad para determinar si se justifica prolongar la prisión preventiva por más de 2 años, que como máximo prevé el artículo 20, apartado B, fracción 9, segundo párrafo, de la Constitución General, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, solo debe verificarse si se debió al ejercicio del derecho de defensa, sin considerar otros factores, como la naturaleza oficiosa de la medida, la complejidad del asunto o la actividad procesal de las demás partes. Justificación. Con motivo de la reforma constitucional aludida, se introdujo un plazo máximo de 2 años al que debe estar sujeta la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, con una única excepción: que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada. Así, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad a dicha reforma, al existir una regla general y una excepción expresa en el texto constitucional para evaluar la constitucionalidad del plazo de la prisión preventiva, ya no pueden tomarse en consideración otros factores que integran la doctrina del plazo razonable, como son a. la complejidad del asunto, o b. la actividad procesal de partes distintas a la persona imputada. Tal interpretación es consistente con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 46/2016.
en la que declaró la invalidez parcial del artículo 162 del Código Militar de Procedimientos Penales, porque permitía la ampliación del plazo máximo de 2 años de prisión preventiva en casos o supuestos diversos al único caso de excepción que ahora prevé la Constitución General: el ejercicio de defensa de la persona imputada, y cuyas consideraciones resultan obligatorias en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse aprobado por mayoría calificada de 8 votos. Tampoco debe tomarse en consideración el carácter oficioso de la medida cautelar, pues como sostuvo la primera sala del Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia 1A/J. 32/2022, 11ª, ni de la exposición de motivos ni de la interpretación que la propia Suprema Corte ha fijado respecto del artículo constitucional mencionado, se advierte impedimento constitucional o legal alguno para sostener que la prisión preventiva oficiosa se encuentra sujeta al referido plazo de 2 años. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 21º Circuito. 6D8. Registro Digital, 202-9983. Tipo: aislada. Resoluciones judiciales en el procedimiento penal acusatorio. El juez de control puede dictarlas por escrito solo cuando no exista controversia entre las partes. Hechos: en un procedimiento penal acusatorio se impuso al imputado prisión preventiva oficiosa. Previo a fenecer el plazo límite de 2 años de esa medida cautelar, la autoridad ministerial solicitó por escrito al juez de control su prórroga. Por escrito se acordó la prórroga de dicha medida cautelar, sin dar oportunidad al imputado ni a su defensor de expresar lo que estimaran pertinente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el procedimiento penal acusatorio el juez de control puede dictar resoluciones judiciales por escrito, solo cuando no exista controversia entre las partes. Justificación. De los artículos 4, 44 y 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que, por regla general, las decisiones del órgano jurisdiccional se realizan de forma oral mediante audiencias, salvo casos de excepción, lo que implica que en todas las determinaciones que la norma prevé que se tomen en audiencia, necesariamente tendrá que celebrarse esta. En los supuestos donde no se indique esa formalidad debe atenderse a su naturaleza contradictoria, es decir, si para arribar a la decisión final se debe o no someter la discusión a un contradictorio entre las partes. Pues de existir este es necesario realizar una audiencia para respetar los principios de inmediación e inmediatez, así como la característica de oralidad. Las actuaciones judiciales que no requieren la participación de las partes, como la orden de aprehensión, la autorización de una técnica de investigación antes de la judicialización del proceso, la solicitud de una audiencia inicial, la solicitud de resguardo de los datos de investigación o la orden de cateo, entre otras, que pueden celebrarse en audiencias privadas. Es factible que se soliciten por escrito y que el juzgador las resuelva de esa manera. Lo mismo acontece con las decisiones sobre las cuales no hay oposición de las partes, como la ampliación del plazo de la investigación complementaria, donde todos los intervinientes hicieron patente su conformidad. Pues la finalidad del desahogo de las audiencias es que las partes puedan hacer efectivo su derecho a alegar, probar y refutar los argumentos y medios de prueba de la parte contraria, directamente ante la presencia del juez. Por tanto, en decisiones donde no deba tener lugar esa contradicción es infructuoso el desahogo de una audiencia, pues solo tendría como finalidad dejar registro de la decisión judicial. Aspecto que puede cumplirse con una decisión por escrito. Esto concuerda con el artículo 17 constitucional, que prevé el derecho a una justicia pronta y expedita, pues permite, por un lado, que las partes no tengan que esperar a la celebración de una audiencia, la cual puede derivar en una espera prolongada, y de forma general, que las salas de audiencia se aprovechen para casos en los cuales sí tenga que llevarse a cabo la aludida contradicción, para lograr una eficiencia de los recursos disponibles y una justicia pronta. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 7D8. Registro Digital, 202-9987. Tipo: aislada. Responsabilidad penal de las personas morales. Requisitos para la motivación respectiva, conforme al artículo 11 bis del Código Penal del Estado de México. Hechos: un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra una persona moral por el delito de despojo, previsto en el artículo 308,
fracción 2, del Código Penal del Estado de México. La motivación de esa resolución se hizo como si se tratara de una persona física y sin hacer una reflexión específica a la condición de persona jurídica. El juez de distrito negó el amparo promovido en su contra, por lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se atribuye responsabilidad penal a las personas morales, en términos del artículo 11 bis del Código Penal del Estado de México, es necesario que la autoridad persecutora y sobre todo judicial se ocupe no solo de citar los preceptos legales que prevén la hipótesis en abstracto, fundamentar, sino de motivar y argumentar por qué en el caso concreto se cumple con las exigencias connaturales al caso, que no son las ordinarias donde se atribuye un hecho a una persona física, sino la necesaria explicación del por qué un hecho delictivo específico realizado materialmente por determinadas personas, mediante las formas de autoría o participación que correspondan, permite además atribuir responsabilidad penal a la persona moral, destacando no solo la naturaleza del delito que haga racionalmente viable dicha imputación, sino además la participación o involucramiento eficiente de quienes contando con las capacidades legales o de hecho de representación o administración, realicen el delito dolosamente en beneficio, provecho o nombre de la moral colectiva. Justificación. El artículo 11 bis, fracción, del código referido prevé la posibilidad de fincar responsabilidad penal a las personas jurídicas, si se acredita alguno de los supuestos siguientes: 1. Que el delito sea cometido en su nombre, 2. En su provecho, y 3. A través de sus representantes legales o administradores de hecho o derecho. Así, resultará indispensable en cada caso, primero, justificar las condiciones de carácter cualitativo que hagan evidente que el delito redunda en su provecho o beneficio, y poder hablar de que se comete en su nombre. Esto trasciende en la diferenciación connatural del tipo de delito de que se trate, ya que resulta obvio que no cualquier delito cometido por el representante de una empresa o persona que la administra puede a su vez atribuirse a la empresa misma. Por el contrario, la hipótesis de responsabilidad penal de las personas jurídicas exige de una lógica categorización de aquel tipo de delitos que, de acuerdo con los fines y funciones de la propia persona moral, hagan posible que su realización, por parte de quienes actúan en su nombre o representación y administración de hecho o derecho, redunde en provecho de esos propios fines, actividades o estructura funcional de la persona colectiva, pues sólo así se justifica considerar el empleo pernicioso y, por tanto, punible del desempeño y funcionamiento de la propia moral, para la comisión de esa clase de delitos. En segundo lugar, se hace necesario argumentar, de ser el caso, cómo es que se afirma la existencia de un vínculo efectivo entre la persona jurídica y el hecho delictivo, esto es, la relación de continuidad indispensable y existente entre el hecho y el quehacer material de las personas físicas a quienes jurídica y racionalmente pueda atribuirse la capacidad de actuar de hecho o de derecho en representación o administración de la persona jurídica. Esto significa que tratándose de delitos dolosos, dicho elemento subjetivo genérico, dolo, no puede analizarse respecto de la persona moral en sí, sino a través del actuar consciente de quienes actúan en su representación en la comisión misma del hecho delictivo que se realiza en beneficio de los fines de aquella. La exigencia de que el aspecto cognoscitivo del dolo, conocimiento y comprensión de los aspectos materiales y normativos del delito, abarque además la conciencia de que dicho actuar delictivo se hace en provecho de la persona jurídica y, con base en ello, aceptar y perseguir dicha realización ilícita, conocer y querer. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 8D8. Registro Digital, 202-9992. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos positivos contra la negativa de una institución pública de salud de practicar un aborto a la quejosa, si se encuentra dentro de las 12 semanas de gestación. Hechos. Una mujer con aproximadamente 6 semanas de gestación solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la interrupción voluntaria de su embarazo. La institución de salud negó la petición bajo el argumento de que el artículo 229 del Código Penal para el Estado de Jalisco y la norma oficial mexicana NOM 046 SSA 2-2005 solo permiten el aborto en casos de violación, cuando representa un daño para la salud de la mujer embarazada o si continuar con el embarazo le representa un peligro de muerte.
Contra esa determinación promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión con efectos positivos para que se le practicara el aborto. El juez de distrito la negó al considerar que se darían efectos restitutorios a la medida, lo que es propio de la sentencia definitiva, por lo que la quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos positivos contra la negativa de una institución pública de salud de practicar un aborto a la quejosa, siempre que se encuentre dentro de las 12 semanas de gestación. Justificación. Conforme al desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad octubre de 2000. 106/2018 y su acumulada 107/2018, y 54/2018, por el Tribunal Pleno. El amparo en revisión 601/2017, por la segunda sala y el amparo en revisión 1388/2015, por la primera sala. La interrupción del embarazo es un derecho humano en atención al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para los casos selectivos, las 12 semanas de gestación se considera un parámetro adecuado para establecer su procedencia. Cuando sin causa justificada se niega ese servicio de salud, ello implica una violación grave de derechos humanos porque perpetúa el sufrimiento, el daño físico y psicológico de la mujer embarazada y, para estos casos, el juicio de amparo se erige como una verdadera herramienta para obtener una reparación del daño integral, la cual no solo contempla la restitución del estado de cosas, sino el apoyo psicológico y las garantías de no repetición. En la contradicción de criterios 338/2022, la segunda sala del máximo tribunal definió lo que debe entenderse por conservar la materia del amparo, al señalar que la razón que subyace detrás de una concesión de amparo es una acción protectora de un derecho afectado por una autoridad, por ende, esa expresión debe contextualizarse en que la concesión de la suspensión significa que su finalidad es que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de proteger el derecho que la quejosa considera afectado, esto es, que una eventual sentencia de amparo sí pueda llegar a cumplirse en su beneficio. Es incorrecto considerar que el entendimiento del enunciado conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio implica que el órgano jurisdiccional evite que exista identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses de la quejosa. Por tanto, cuando se niega a una mujer la interrupción electiva de su embarazo, a pesar de encontrarse dentro del parámetro de las 12 semanas de gestación, se aprecian circunstancias que actualizan en su favor una apariencia del buen derecho, pues dicha negativa ha sido considerada en los precedentes indicados como una violación grave a los derechos humanos. Además, la respuesta reclamada se sustenta en el artículo 229 del Código Punitivo del Estado, que penaliza la interrupción del embarazo en cualquier momento de la concepción, salvo los supuestos ahí establecidos, entre los que no se encuentra la libre decisión de la persona gestante en la etapa temprana del embarazo. El más alto tribunal ha considerado esa criminalización como inconstitucional e inconvencional, al violar el derecho de la mujer a decidir. Entonces, procede la suspensión provisional con efectos positivos para que las autoridades de salud practiquen el aborto, sin que con ello se deje sin materia el juicio de amparo, pues la sentencia en el fondo podrá ocuparse de otros aspectos de la reparación integral del daño. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.